Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 261. Solo había una cosa extraña, que Alyosha siguiera insistiendo tenazmente en que no lo había asesinado Mitri, sino con toda probabilidad Smerdyakov. Iván siempre había tenido en mucho la opinión de Alyosha, de ahí que ahora estuviera tan desconcertado. También era raro que Alyosha no procurara hablar con él sobre Mitya y nunca planteara personalmente la cuestión, limitándose a responder a las preguntas de Iván. Era algo que le llamaba mucho la atención a Iván Fyodorovich. Lo cierto es que por aquel entonces él estaba absorbido por una circunstancia ajena al caso. A su vuelta de Moscú, desde los primeros días, se había entregado entera e irrevocablemente a su fogosa e insensata pasión por Katerina Ivanovna. No es este el lugar para empezar a narrar ese nuevo amor de Iván Fyodorovich que afectaría luego toda su vida. Podría servir de base para otro relato, otra novela, que no sé si me animaré a escribir alguna vez. En todo caso, ni siquiera ahora puedo pasar por alto un hecho. Cuando Iván Fyodorovich, yendo de noche con Alyosha, como ya he contado, después de haber estado los dos en casa de Katerina Ivanovna, le dijo: «Pero ella a mí no me interesa». Estaba mintiendo horriblemente en ese momento. La amaba locamente. Si bien es cierto que en ocasiones la odiaba hasta tal punto que habría podido matarla. Aquí concurrían numerosas causas. Profundamente conmovida por lo ocurrido con Mitya, se echó a los brazos de Iván Fyodorovich, que volvía de nuevo a su lado, y lo acogió como si fuera su salvador. Se sentía insultada, ofendida, humillada en sus sentimientos. Y he aquí que aparece de nuevo un hombre que ya la había amado. De sobra lo sabía ella, y cuya inteligencia y corazón siempre había puesto Katerina Ivanovna por encima de los suyos. Pero la estricta joven no se sacrificó enteramente. A pesar del ímpetu karamazovniano, de los deseos de su enamorado y de toda la fascinación que en ella ejercía. Al mismo tiempo, a Katerina Ivanovna la atormentaba sin cesar el remordimiento por haber traicionado a Mitya. Y en los terribles momentos, y eran muchos, en que reñía con Iván, se lo decía sin rodeos. Eso era precisamente lo que éste había llamado hablando con Alyosha, una mentira tras otra. Sin duda había ahí mucha mentira, y eso era lo que más irritaba a Iván Fyodorovich, pero de eso nos ocuparemos más adelante. En una palabra, durante un tiempo casi se había olvidado de Smerdyakov, y sin embargo, 2 semanas después de visitarlo por primera vez, empezaron nuevamente a atormentarlo los mismos extraños pensamientos de antes. Baste decir que se preguntaba una y otra vez por qué entonces la última noche que había pasado en casa de Fyodor Pavlovich antes de su partida se había asomado cautelosamente a la escalera como un ladrón y había estado escuchando lo que hacía su padre en el piso de abajo. ¿Por qué más tarde había recordado todo aquello con repugnancia? Porque a la mañana siguiente, yendo de camino, había sentido de pronto aquella angustia, y al llegar a Moscú se había dicho: soy un miserable. Hasta que un día se le ocurrió pensar que por culpa de esas ideas atroces estaba dispuesto posiblemente a olvidarse incluso de Katerina Ivanovna. Con tanta fuerza había vuelto esas ideas a apoderarse de él,
Acababa de pensarlo cuando precisamente se encontró con Alyosha en la calle. Lo detuvo enseguida y de buenas a primeras le preguntó: ¿te acuerdas de aquella vez después de comer, cuando Mitri irrumpió en casa y golpeó a padre? Luego en el patio te dije que me reservaba el derecho de desear. Dime, ¿pensaste entonces que lo que deseaba era la muerte de padre? Sí, lo pensé, respondió en voz baja Alyosha. Así era, en efecto. Allí no había mucho que adivinar. Pero además de eso, ¿no se te ocurrió pensar entonces que lo que yo deseaba era precisamente que un reptil devorara a otro reptil? Es decir, que Mitri y no otro matara a padre, y además lo antes posible, y que yo no estaba en contra de facilitarlo. Alyosha palideció ligeramente y miró en silencio a su hermano a los ojos. Pero habla, exclamó Iván. Quiero saber con todas mis fuerzas qué fue lo que pensaste entonces. Lo necesito. La verdad, respiraba con dificultad, mirando a Alyosha con cierto rencor anticipado. Perdóname, eso también lo pensé, susurró Alyosha y se calló, sin añadir ni una circunstancia atenuante. Gracias, dijo Iván. Dejando a Alyosha, siguió rápidamente a su camino. A partir de entonces, Alyosha advirtió que su hermano Iván había empezado abruptamente a apartarse de él y que parecía incluso haberle tomado antipatía, de modo que en lo sucesivo él mismo dejó de ir a verlo. Pero aquella vez, justo después de su encuentro con él, Iván Fyodorovich, en lugar de regresar a casa, se dirigió de nuevo a visitar a Smerdyakov. Segunda visita a Smerdyakov. Por entonces, Smerdyakov ya había sido dado de alta en el hospital. Iván Fyodorovich conocía su nueva vivienda. Era precisamente esa pequeña casa de troncos, ladeada, formada por dos piezas divididas por un zaguán. En una de las piezas se había instalado María Kondratievna con su madre, en la otra Smerdyakov por su cuenta. ¿Sabe Dios en qué condiciones se alojaba? ¿Vivía allí de balde o pagaba una renta? Más tarde se supuso que se había instalado allí en calidad de prometido de María Kondratievna y que por el momento no pagaba nada. Tanto la madre como la hija lo respetaban mucho y lo miraban como alguien que estaba por encima de ellas. Después de llamar, Iván Fyodorovich entró en el zaguán y, siguiendo las indicaciones de María Kondratievna, se dirigió a la izquierda, a la estancia blanca, ocupada por Smerdyakov. Había una estufa de azulejos en esta pieza que estaba bien caldeada. Las paredes estaban adornadas de papel pintado azul. Bien es verdad que hecho pedazos y por debajo del papel en las grietas. Las cucarachas rubias pululaban de un modo espantoso, así que se oía un run run incesante. El mobiliario era insignificante. 2 bancos arrimados a las paredes y 2 sillas al lado de la mesa. Pero la mesa, aunque muy sencilla de madera, estaba cubierta con un mantel con dibujos rosados. En cada uno de los 2 ventanucos había una maceta de geranios. En el rincón estaba la urna de los íconos. Sobre la mesa había un pequeño samovar de cobre lleno de abolladuras y una bandeja de 2 tazas. Pero Smerdyakov ya se había acabado su té y el samovar se había enfriado. Estaba sentado a la mesa en un banco con la vista puesta en un cuaderno. Trazaba unos signos con una pluma.
Tenía a su lado un tintero, así como una